Mis amados hermanos, hemos dicho que el libro de Daniel se puede dividir en dos grandes partes. Bueno, cuando nosotros querramos leerlo y poder estudiarlo, esto nos puede ayudar para poder entenderlo mejor, porque cada parte tiene un objetivo muy específico. La primera parte la llamamos la noche histórica de la luz profética. Capítulos del 1 al 6. Y la última parte la llamaremos la luz profética en la noche histórica. No se preocupe por los títulos que le hemos puesto, ya se los iremos desarrollando y explicando. La noche histórica. En la primera sección de la noche histórica, en la luz profética, podemos ver los primeros 6 capítulos. En el primer capítulo tenemos la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y decidió permanecer fiel a Dios. Al llegar al capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor sobre la imagen de varios metales y la interpretación, escuche esto, que le da Daniel a todo esto. También encontramos nosotros los 4 reinos en los tiempos de las naciones. Al llegar al capítulo 3, tenemos el decreto de Nabucodonosor de imponer una idolatría universal. Pero 3 hebreos fueron arrojados a un horno de fuego por negarse a inclinar a la imagen de oro. Y al llegar al capítulo 4, tenemos el sueño de Nabucodonosor de un gran árbol que fue derribado. Esto se cumplió en el periodo de la locura del rey. Después, al llegar al capítulo 5, se predijo la caída de Babilonia. Al leer la escritura en la pared, en la fiesta del rey Belsasar. Y por fin llegamos al capítulo 6. Y así terminamos la primera parte, donde encontramos que Daniel fue arrojado en el foso de los leones por un decreto, otro decreto, pero ahora el decreto de Darío. Este hombre, el decreto de Darío, para imponer la adoración hacia sí mismo. Los 2 decretos por los que sufrió Daniel fueron decretos que impulsaban la idolatría. Este, pues, es el bosquejo de la primera parte del libro de Daniel. Mis amados hermanos, vamos a orar porque queremos entrar de lleno a la escritura, a la enseñanza que hemos preparado. Padre, gracias. Gracias porque al ver la historia del libro del profeta Daniel, vemos su perseverancia, su anhelo, su deseo de ser fiel a ti. A pesar de que eran decretos gubernamentales, a pesar de que sufrió por esta causa, él se mantuvo firme y fiel delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros, como cristianos, podamos permanecer fieles delante de ti. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando el libro de Daniel. Particularmente a mí me gusta más enseñar que predicar. Creo, mis amados hermanos, que podemos desarrollar grandes cosas cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. En los primeros 5 versículos tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén, así como la batalla de Nabucodonosor. Ahora, al llegar a los versículos 6 al 14 del primer capítulo, tenemos la decisión de Daniel, uno de los cautivos, a ser fiel a Dios. Y en los versículos 15 al 21, veremos el placer de Nabucodonosor ante el desarrollo de Daniel y sus 3 amigos. Así que comencemos viendo la caída y la decadencia de Jerusalén. ¡Qué terrible!
Esto sucedió en manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Leemos en esta primera parte. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hasta ahí las Sagradas Escrituras. Dice que Joacim había sido puesto en el trono de Judá por Faraón Naseo para reemplazar a su hermano Joacás. Estos hombres malvados eran hijos de Josías, y el rey piadoso que había impulsado la última renovación espiritual, que relata Segundo de Reyes 23, 31 al 37. El verdadero nombre de Joacim era Eliakim, y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Y esto ocurrió, como ya se lo mencioné, en el año 606 a.C. Y se apoderó de la ciudad en el año 604. La ciudad, sin embargo, no fue destruida, pero el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia, donde se encontraba Daniel y sus 3 amigos. Esto es lo que nos dice el primer versículo. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor. Escuche, esto lo hizo en el año 598. Entonces, Jerusalén fue sitiada nuevamente. Y esta vez tampoco fue destruida Jerusalén. Pero el rey y su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron robados, fueron llevados a Babilonia, y en esta ocasión junto con una cantidad de mayor prisioneros. Ahí encontramos el segundo grupo de cautivos. Recuerde que acabo de mencionarle que Daniel y sus 3 amigos fue en el primer grupo. Ahora llegamos a Sedequías, el tío de Joaquim, quien fue hecho rey posteriormente. También se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor vino contra la ciudad y la destruyó, y destruyó el templo, y encendió a Jerusalén, y la puso en ruinas, y los hijos de Sedequías fueron asesinados, y en su presencia fueron arrancados sus ojos. Esto lo puede usted leer en Segundo de Reyes 25, 7. Él fue conducido al cautiverio junto con la deportación final y la destrucción final de Jerusalén. Mis amados hermanos, todo esto ocurrió en cumplimiento a la profecía del profeta Jeremías en el libro, en Jeremías 25, 18 al 13. Si tiene la oportunidad, repita esta enseñanza y analícela con toda calma. Tanto Jeremías como Ezequías habían comunicado al pueblo que los profetas falsos estaban invocando. Escuche esto, todo esto estaban invocando. Y sucedió que estos profetas estaban en lo cierto. Bien, esto es lo que nos dice este primer versículo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Escuche esto. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, ya estamos en Babilonia, ya estamos con Nabucodonosor, ya han sido tomados presos y prisioneros. El rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, dice que ordenó que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real,
de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y para que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Mis amados hermanos, quiero decirle, y quiero que nos detengamos aquí por un momento, porque quiero que reflexionemos en lo siguiente. Quiero decirle que estamos al principio de la historia y no al final de la historia. Estamos al final de la destrucción del templo de Jerusalén, de Judá, cómo fueron destruidas, cómo fue sitiada. Pero en realidad estamos al principio de la historia. Quiero decirle que vemos en Daniel un hombre sin concesiones. ¿Qué significa la palabra concesión? Concesión significa licencia, permiso. Cuando a alguien se le da una concesión, se le da el permiso. Si hablamos nosotros, por ejemplo, económicamente o legalmente, se le da permiso de que use una marca. Ahora, vemos en la vida de Daniel que él es un hombre sin concesiones. Creo que desde que comenzamos nuestra vida en el mundo, aprendemos el arte de las concesiones. A lo largo de nuestra vida elegimos el camino más fácil. Tenemos nuestras convicciones y las solemos a veces negociar o invertir por nuestra comodidad o tranquilidad. A veces tenemos estándares en la vida, pero a veces nosotros las vendemos o accedemos por nuestra comodidad para poder lograr grandes cosas o lograr nuestros objetivos. Esto sucede a nivel negocio, esto sucede a nivel estudiante. Francamente, mis amados hermanos, cuando nosotros estudiamos la vida de Daniel, vemos que el estándar que dominó su vida fue un hombre de firmeza, fue un hombre de decisión, fue un hombre de convicciones. Hoy podría decir tristemente que el mundo funciona de esta manera, cediendo a cosas, a intereses y caprichos que traigan a nuestra vida conveniencia. Qué triste es cuando descubrimos a los políticos, quienes parecen tener estándares elevados, y al momento de ser elegidos, cuando se encuentran en sus cargos, están deseosos de transgreden los estándares, si esto les permite traer beneficio económico o beneficio para sus propios intereses. Lo mismo sucede en los negocios, desde los ejecutivos de las compañías hasta los vendedores que hacen lo mismo. ¿Y qué decir de los abogados, que deberían de ser la conciencia de la sociedad? En la mayoría, ellos transgreden sus propias conciencias con el único propósito de ganar y cumplir sus objetivos. Muy a menudo, los líderes de todas las áreas en la vida hacen concesiones, toman licencias, se permiten hacer ciertas cosas. Pero quiero decirle que en la vida del cristiano no debería ser así. No. En la vida del cristiano no cabe el permitirnos ciertas cosas o ciertas licencias. A veces, muchas veces nos cerramos la boca por no molestar a nadie, pero no debería ser así. A veces nos envolvemos en los estándares que se han infiltrado en el mundo y que han llegado a la iglesia. Tan repentinamente hacemos nosotros concesiones con el mundo que considero que debemos nosotros de cuidar, que debemos de nosotros de mantenernos firmes y fieles. Qué triste es esto, cuando nosotros transgredimos
con el mundo durante mucho tiempo y estamos sumergidos en su mismo punto de vista, en la economía, en el estilo de vida. Qué triste es cuando el cristiano tiene un chance. Qué triste es eso. Hemos aceptado las aptitudes del mundo, hemos aceptado su economía y nos damos nuestros gustos. Y hemos aceptado su manera de ser, a pesar de que sabemos de que la Biblia enseña lo contrario. Quiero decirle que es muy triste esta situación. Y esto fue lo que sucedió con Jerusalén. Y esto fue lo que sucedió con Judá. Se empezaron a permitir cosas. Empezaron a tener concesiones. Y vemos las terribles consecuencias. Y a pesar de que debiera haber sido de ejemplo, no fue de ejemplo lo que le pasó a su pueblo. Recordemos, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel, el pueblo del norte, fue tomado cautivo muchos años antes y ni aún esto le sirvió de ejemplo. Sería bueno que recordemos que desde el comienzo Dios es un Dios intransigente. ¿Qué quiero decir con esto? No se permite, no se da algo de libertad. Dios nunca hace concesiones ni se da licencias. La palabra de Dios es la base de la integridad en la vida del creyente, porque Él es un Dios santo. Y debemos de exaltar su palabra, y debemos de comprometernos con Él y con su nombre, como hijos de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, esto es lo que encontramos en Daniel y sus amigos. Esto es lo que encontramos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:17, por lo cual salí de en medio de ellos refiriéndose a personas de idolatría. Escuche esto. A personas que están conectadas con Satanás, a personas que son infieles, a gente oscura, renegada. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Escucho esto. Y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis amados hermanos, qué enseñanza, qué exhortación de parte del apóstol Pablo. Qué terrible es cuando nosotros no entendemos que la actitud de Daniel fue un hombre sin licencias, sin permitirse cosas que no desagradaran al rey. Escuche eso, no le interesó eso. Él quería someterse a la ley del Señor. Y lo vemos a lo largo de sus 70 años de vida. Más adelante se lo mencionaré, pero Daniel llegó, se cree por algunos estudiosos, de 13, 14 años. Estamos hablando de un adolescente que decidió tener convicciones firmes y vivir en su vida de acuerdo a los estándares del Señor. En 2 de Timoteo 2:20 leemos, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Tu vida, ¿cómo quieres que sea usada? ¿Para usos honrosos que honren y glorifiquen a Dios? ¿O para usos deshonrosos? En algún momento, como creyentes, tenemos que huir del barco de las tentaciones y de las concesiones. En algún momento de nuestra vida tenemos que tomar la decisión de salir de lo mundano. Eso es lo que sucedió con grandes hombres a través de todas las Sagradas Escrituras. Moisés hizo un compromiso en vivir una vida separada,
En Hebreos 11:26 dice acerca de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ruth hizo lo mismo, hizo un compromiso similar, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Escuche eso. Vuélvete tú tras ella a tu vida anterior, a tus dioses paganos. Pero respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Decisión, convicción. Nada de concesiones, nada de licencias, nada de permisos. Y puedo continuar leyendo uno tras otro, como el rey David, que hizo lo mismo. Dice el Salmo 119: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Mis amados hermanos, vemos la misma vida de Daniel, que decidió no contaminarse con la comida del rey. Mis amados, lo mismo pasó con muchos otros hombres que decidieron tener firmeza en su decisión de seguir fieles delante del Señor. Esto es lo que encontramos. Esta es la enseñanza que tenemos nosotros en el primer capítulo de Daniel. Esto es lo que debemos nosotros atesorar para nosotros. Es tiempo de tomar una decisión y vivir en santidad, como lo hizo Daniel y como lo hicieron estos grandes hombres. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar dejando esta reflexión en nuestro corazón, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones firmes y claras en nuestra vida. No importa que vengan decretos, no importa que vengan consecuencias, que no nos permitamos a nosotros mismos, que no toleremos ciertas acciones y actitudes. Bendícenos. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a vivir como al Señor le agrada cada día. Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte Él me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al mundo del mal echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida